Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Gracias, Señor. Su presencia siempre está con nosotros. Le queremos dar gracias al Señor. Iglesia, queremos seguir compartiendo con ustedes esta enseñanza de lo que es sanidad interior y liberación. Y el martes pasado, nos metimos de lleno ya en la liberación. Como saben, vimos todas las áreas de nuestra alma en la cual puede nuestra alma estar cauterizada, encarcelada. Vimos las diferentes facetas y ahora, desde el martes pasado, empezamos a ver la liberación. Y uno de los temas que vimos, la liberación, es el pan de los hijos. Entonces, una de las cosas que comprendimos es que es necesario que te sientas hija, que es necesario que te sientas hijo, porque es tu herencia, es lo que te pertenece, es tuyo, es una promesa de parte de Dios, que tienes acceso, puedes acudir, puedes entrar a lo que Dios te dio, el pan de liberación. Y quedamos en un punto en el cual nos preguntamos mutuamente si un creyente puede estar poseído por un demonio. Y antes de entrar en esto, vimos que hay muchas veces en nosotros como creyentes, hay influencias que nos dominan, que nos hacen caer, que nos llevan a lo malo, nos llevan a lo pecaminoso. Vimos también las obras de la carne, que como relata la Biblia, las obras de la carne son adulterio, fornicación, y empieza a dar una lista, y pareciera que cuando lees esa lista empieza de lo más grave a lo mínimo, porque empieza adulterio, fornicación, y por ahí termina celo, ira, contienda. Y cuando vos te evalúas con esto, decís, pero yo adulterio, fornicación, no, de esto no, las obras de la carne no, pero ¿qué pasa con la ira? ¿Qué pasa con el celo? ¿Qué pasa con la contienda? Con aquellas pequeñas cosas que quizás nos tenemos que cuidar. Entonces, uno de los puntos que hablamos, que cuando son obras de la carne y esa obra se practica, abre puertas a influencias demoníacas. Podemos llegar a un momento de nuestras vidas donde ya eso no lo podemos controlar más, porque hay un demonio operando en esas áreas. Por eso a veces pasa, y lo pongo como ejemplo, quizás personas que tienen problema con una inclinación sexual, tienen problema quizás deseo compulsivo al sexo o deseo carnal hacia otras personas que no son su pareja, su esposa, su esposo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Y fácil lo que puede pasar, que se practicó tanto eso o se ejerció tanto eso que se abre puertas, la misma persona abre puertas para que operen demonios de lujuria, que ataquen en el área sexual, que ataquen. Y esa persona, ¿qué es lo que necesita? El pan de liberación. Acudir a la liberación. Y es acá, hermanos, como hablábamos, donde no tenemos que tener vergüenza, levantar nuestra voz. Señor, necesito que me hagas libre. El enemigo, una de las cosas que va a usar en vos y en mí es la vergüenza. Y la vergüenza va a frenarte, va a paralizarte. ¿Para qué? Para que seguir llevando una vida de esclavitud. Y el Señor vino para hacerte libre, no para que vivas una vida en esclavo. Entonces, Mario ahora va a compartir mi pregunta y lo vuelco hacia ustedes. ¿Puede un cristiano estar poseído por un demonio? Entonces, le quiero dar a Mario. En Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Cuando un creyente camina en obediencia al Señor y no le da lugar al enemigo, éste no puede hacer nada en su contra. Ahora, si la persona cede un poco de su terreno para que el diablo opere, le da derecho legal. El enemigo no posee nuestras vidas, pero tiene un pequeño rincón de ella. Desde ese punto, controla y envía deseos lujuriosos, pasiones desordenadas, envidias y opresiones que traen depresión al creyente. ¿Sigo? Sí. Pasos directos e indirectas. En muchas ocasiones se han hecho pactos con el enemigo, tales como votos secretos de la masonería, Rosa Cruz, que Rosa Cruz es una secta, promesas y votos a imágenes, practicando así la idolatría,
la magia de santería, vudú, meditación trascendental y yoga, debido a que nunca hemos renunciado a esos pactos y prácticas que son del enemigo. El demonio sigue con derecho legal sobre algunas áreas de nuestras vidas. Ningún creyente puede estar poseído, pero sí puede ser oprimido o influenciado por espíritus inmundos, si le abrimos puertas y le damos derecho legal para influenciar nuestro diario vivir. Y ahí ese es el punto. Un cristiano no puede estar poseído por un demonio. Sí puede estar influenciado por demonios. ¿Por qué? Porque cuando aceptas a Cristo en tu corazón, el que viene a ser morada en tu corazón es el Espíritu Santo. Él viene a entrar en tu corazón. La palabra poseído, para que poder entender, es cuando yo no tengo razón de lo que hago. Cuando no entiendo lo que hago y hay un demonio operando completamente en mi vida en contra de mi voluntad. Muy claro ejemplo en nuestro país, lo que es muy común, la secta umbandista. ¿Qué hacen ellos? Bajan identidades. Al no tener el Espíritu Santo en su corazón, bajan identidades y ese demonio toma posesión sobre esa persona. Seguramente han escuchado, han visto, o quizás vienen de ahí, donde ven que personas se toman quizás litros y litros de bebidas alcohólicas, bebidas blancas. Cuando ese demonio es levantado, ellos andan normales, sin ningún efecto. Hacen cosas donde el demonio quiere hacer. ¿A dónde? Poseído por un cuerpo. Eso es posesión. Pero un cristiano no puede estar poseído, porque dentro de él mora el Espíritu Santo. Pero sí, si yo abro puertas, como decía Mariela, hay pactos en mi vida y demás, puedo ser influenciado por demonios, que es diferente. Quizás sos influenciado por demonios, pero siempre tenés el control de tu vida, de tu cuerpo, de tu espíritu, siempre tenés el control, pero dentro tuyo hay una influencia a hacer lo malo, hay una influencia a inclinarte hacia el pecado, o inclinarnos, mejor dicho, porque a todos nos pasa. Y es ahí donde tú tienes que tomar cartas en el asunto y acudir al pan de liberación. Las señales de opresión demoníaca en una persona son: la primera, la persona se siente seducida, los demonios persuaden a la persona para hacer lo malo, cuando la gente dice ni me di cuenta a qué hora lo hice, ni vi el peligro, esto nos muestra que fue seducido por una influencia demoníaca. Por ejemplo, si usted va por la calle y se encuentra una billetera con dinero, inmediatamente una voz le dice, llévatela, nadie te ve, nadie va a saber que fuiste tú. Otro haría lo mismo. Le seduce a hacer el mal de una manera astuta. Segundo, el ayuno y la oración no ha dado resultado. A menudo vemos o escuchamos decir, he orado, he ayunado, he reprendido, he ido a hablar con los pastores, he ido al psicólogo, he atado y desatado. He clamado, pero hay algo que es más fuerte que yo, que me lleva a pecar. Eso es una presión diabólica y esa persona necesita ser libre. Amén. Tercero, la persona se siente hostigada y acosada. Los demonios estudian sus movimientos y observan sus debilidades. Cuando piensa que tiene todo bajo control, en un momento de desánimo y de debilidad, es aprovechado por el demonio y le prepara la trampa, le hostiga y le hace caer. Cuarto, se siente torturada. En Mateo 18, 34 y 35 dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Como hemos visto en clases anteriores, hay muchos creyentes que hoy en día atormentados por demonios debido a que en su corazón hay falta de perdón. Bien, estos 4 puntos que comparte Mariela son puntos para analizar nuestra iglesia, para analizar mi vida. Puede ser que me esté pasando que me siento torturado. ¿Y cómo torturado? ¿Qué te vienen a pinchar? No, muchas veces el diablo viene a torturarte con tu pasado. Viene a hablarte de lo malo que cometí y te lo viene a traer presente. ¿Para qué? Para que te sientas en un mundo de culpabilidad,
donde pienses que siempre tenés la culpa, que nunca vas a poder salir, que van a pasar los años y siempre cometiste ese error, pero siempre va a estar presente. Eso habla que necesitamos liberación. Dios jamás, y miren, ustedes pueden dar fe de lo que les voy a decir, jamás te ha venido a remover tu pasado. Jamás. Él te espera con los brazos abiertos, te abraza, muestra su amor y dice la palabra que nuestros pecados son tirados al fondo de la mar. En otras palabras, Él no se los acuerda. Cuando tú acudes a la sangre de Jesucristo, que es la que nos limpia de todo pecado, no hay acusación alguna, pero el enemigo sí te va a venir a acusar. Entonces, la persona se siente hostigada o acosada, la persona ha ayunado y ha orado sin obtener resultados, como leía a Mariela, y quizás no ha tenido resultado en la tentación. A eso es lo que voy, a la debilidad de lo que estás viviendo. Es necesario ahí levantar la mano, decir, Señor, necesito liberación. Acudir a la autoliberación o con una persona de confianza pueda practicar la liberación sobre tu vida. Amén. Pero es necesario entender, iglesia, que la liberación es el pan de los hijos. Amén. Y tú puedes acceder a eso. Que no podemos vivir más una vida donde el enemigo esté de continuo metiéndose en nosotros, de continuo hostigando, trabajando nuestras vidas, sino que puedes acudir a la liberación. Las formas de tortura demoníaca en una persona pueden ser física, puede venir con aflicciones físicas como artritis, úlcera, parálisis, asma. Esto no significa que todas estas enfermedades sean demoníacas, pero algunas veces son el producto de la obra de demonios que han encontrado una puerta abierta en la falta de perdón espiritual. Puede darse a través de una acusación de culpabilidad porque cometí un pecado muy fuerte, como un asesinato o un aborto, deseos compulsivos. Ninguna palabra es más clara para describir la actividad demoníaca en una persona que la palabra compulsivo. Por lo general, detrás de un deseo compulsivo está de la mano de algún demonio. Deseos compulsivos de fumar, deseos de tomar alcohol, de consumir drogas, de tener sexo todo el tiempo, de comer, de robar. Muchos dicen, yo trato de dejar esto, pero hay algo que me empuja a hacerlo nuevamente y no puedo parar. Estas son señales claras de que está operando una influencia demoníaca. La persona se siente esclavizada. Supongamos que cometemos un pecado sexual y nos arrepentimos de verdad con todo nuestro corazón. Sabemos que Dios nos perdonó, pero después de todo todavía siento deseos intensos de volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay influencias demoníacas. Lo mismo ocurre en otras áreas donde los demonios causan adicciones de todo tipo. Me detengo en ese punto, el punto número 6. La persona se siente esclavizada. Eso es algo muy común que el enemigo usa a los hijos de Dios. Cometimos un error, hicimos pecado, pedimos perdón a Dios. Hay un arrepentimiento genuino de corazón, lo sentimos pero con el corazón apenado, como desgarrado. ¿Le ha pasado a usted cometer algo malo y después el Espíritu Santo le muestra lo que cometió? ¿Y cómo se siente? Mal, se siente que le falló Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Con el tiempo te vuelve a seducir. Pasado el tiempo, vuelve a querer hacerte caer en lo mismo. Te vuelve a poner nuevamente el anzuelo para que vuelvas a caer. Ahí donde necesitamos liberación. Porque podemos ser esclavos de eso. ¿En tu corazón se arrepintió? El mío sí se arrepintió. Y fue un arrepentimiento genuino. ¿Pero qué pasó, pastor, si fue genuino? Es que no fuimos libres todavía en esa área. El arrepentimiento fue genuino porque nos dolió, porque nos reconocimos delante de Dios, que metimos la pata, que nos equivocamos. Pero no tuvimos liberación todavía en esa área. Un punto que decía Mariela, la falta de perdón ataca el cuerpo físico. Otro punto para analizarnos. No podemos andar por la vida con falta de perdón, iglesia. Aunque nos cueste, Señor, dame la gracia para perdonar a aquel que me lastimó. Dame la gracia, Señor, para perdonarlo. Aunque nos cueste. Y como resultado, llevando esa falta de perdón, atacará mi cuerpo, como decía, con úlceras, con parálisis, con asma y con otras enfermedades más. Influencias demoníacas trabajando en esas áreas. ¿Seguimos?
Otra, las personas sienten ataques físicos. Los demonios causan ciertos ataques físicos, como por ejemplo cansancio. Hay un demonio que causa que la gente siempre esté cansada, tanto al levantarse como al acostarse. No pueden orar ni leer la Biblia porque están cansados. O se duermen. Otros ataques físicos de los demonios son los problemas no naturales para dormir. Van a orar, van a leer la Biblia, pero se duermen, miran televisión o el celular y no les pasa lo mismo. Hay personas que duermen 12, 16 horas y usan el sueño como escape de sus problemas. Esto es causado por un espíritu de depresión que sobreviene cuando la persona no quiere enfrentar la verdad. Este punto es un punto muy, pero muy importante y necesitamos usar el discernimiento. Yo sé que el que no trabaja tiene rutina, tiene que atender a sus hijos, trabaja en casa o atender a su esposo o viceversa. Pero presta atención a esto. Si yo paso la mayor parte de la semana con esto, cansancio, me levanto y estoy cansado, me pongo a orar, me duermo, leo la Biblia, me duermo, pero miro la tele, estoy despierto. Abra el ojo, practique, use el discernimiento espiritual porque hay un demonio operando para traer sueño a la hora que usted busca a Dios. Como resultado, si yo no lo discierno, como resultado va a empezar a ganarme territorio. Y no va a ser de un día para el otro. Hoy vas a orar un poquito menos, mañana vas a leer un poquito menos la Biblia y empieza a ganar territorio. Y de a poco empieza a ganar territorio. Y cuando quiero acordar, me siento muerto espiritualmente. Me siento apagado, frío, que no siento nada. ¿Qué pasó? Ese espíritu operando en mi vida. Ahí. Pero mira, ustedes yo sé que de vez en cuando se deben enojar, ¿no? Cuando pasa algo en casa. Enójate con la situación. Enójate con la situación. Si te arrodillas, si te duermes, ora despierto y empieza a reprender todo espíritu de muerte espiritual, todo espíritu de sueño que venga a tu vida. Lo reprendes, decirle, te echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y empezarás a ver cómo el Señor te libera. Mariela tocaba un punto muy importante. Personas que aún no pueden descansar, que no pueden conseguir el sueño. Alerta a eso. Oremos, estemos atentos. Estemos atentos si nos está pasando eso. Estemos atentos. Y también al otro extremo, personas que duermen demasiado. 12, 16 horas o quizás en eso. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de depresión. La persona prefiere estar en un sueño que antes de estar viviendo la realidad que está viviendo, porque es muy dolorosa, es muy sangrienta lo que está viviendo. Entonces prefiere directamente morir o estar dormido la mayor parte del tiempo de su vida. Es ahí donde está operando un espíritu de depresión. Y Dios nos hace libre. Él nos da la llave para romper, para deshacer todo aquello que ha venido en nuestras vidas. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha comprendido y nos estamos dando a entender? Bien. Las áreas afectadas por los demonios son las emociones. Los espíritus diabólicos han hecho mucho daño en el área de las emociones, infundiendo rechazo, ira, odio o contienda, las cuales moran en el corazón del hombre. Otro es el cuerpo. Hay espíritus inmundos que habitan en ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, los espíritus sexuales se alojan en el abdomen, en los ojos y en la espalda. ¿Por qué? ¿Por qué se alojan ahí? En el abdomen, zona sexual, en los ojos, por donde entra la tentación. ¿Se comprende? La lengua, los malos pensamientos del corazón y de la abundancia. Los malos pensamientos brotan del corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Este otro punto, escuchémonos hablar. Escuchémonos hablar. ¿Cómo hablamos? ¿Quieres analizar tu corazón? Escuchate hablar. Escuchate cuando hablas, cuando conversas con otro, aun cuando no es cristiano. Escuchate hablar, porque engañoso es el corazón del hombre, dice la palabra. Y de lo que yo estoy hablando es lo que sale directamente de mi corazón. Es ahí donde muchas veces necesitamos poner un broche, callarnos y decirle, Señor, limpia mi corazón, pasa hisopos, analiza, examina mi corazón. Hay personas que siempre hablan negativamente, con su lengua critican, murmuran, se quejan todo el tiempo.
Dios hoy nos exhorta a que usemos un lenguaje de alabanza y que con nuestra boca confesemos su palabra. Amén. En este punto es muy importante, iglesia, cuando las cosas nos van mal, muchas veces nos queremos inclinar a ser personas negativas, a decir, no me va a salir nada bien, y declaro, y uso mi lengua para declarar, uso la boca para declarar, y de continuo estoy declarando el lenguaje de crítica, de murmuración, la murmuración también, de hablar mal de ella, de hablar mal de ustedes, la murmuración. Cuidémonos, porque eso el enemigo lo toma como arma para tener legalidad sobre tu vida y sobre la mía. Él va a tomar esas palabras y se las va a presentar al Señor para tener legalidad, para trabajar en esa área. Otra de las áreas afectadas son el apetito. Existen dos segmentos de personas, la persona que come demasiado y la persona que pierde el apetito con facilidad. El primer segmento es la gula, que es el que come demasiado, y el segundo segmento se toma como que es la anorexia. Después, otro de las áreas afectadas es el sexo, el espíritu de lascivia, adulterio, homosexualismo y fornicación buscan controlar la vida de muchas personas. Es importante recordar que estos espíritus inmundos no vienen solos, siempre trabajan en grupo y hasta en pandilla. Siempre detrás de uno vienen los demás. Amén. Esto es todo lo que es el pan de liberación, tratado de resumirlo, ¿no? ¿Alguien algo que no haya entendido quiera compartir? ¿O algo que quizás no nos dimos a entender o quiera acotar? Siéntase en libertad. ¿Se ha comprendido? Bien. Entonces yo deseo de todo corazón que usted pueda hoy usar el discernimiento de parte de Dios y que el Espíritu Santo lo guíe en todas las áreas de su vida. ¿Para qué? Porque analizar nuestro corazón si hay áreas en nuestra vida donde yo tengo que ser libre. Y sea libre. Tome las armas, no tenga vergüenza. Enciérrense en su cuarto. Tome las armas. ¿Cómo hago? Primeramente renunciando. Si el Espíritu Santo incomoda áreas de tu vida, renuncia. Una voz audible: Señor, yo renuncio a esto y a esto. Señor, renuncio a lo que he practicado. Una vez renunciado, ahí se corta la legalidad que yo le di. Una vez que usted renuncia, Señor, quiero ser libre. Y empieza: Padre, en el nombre de Jesús, yo echo fuera todo espíritu que está trabajando en mi vida, no sé, en el área sexual, adulterio, fornicación o el nombre que tenga. Lo echa fuera y comienzo a ordenarle: te echo fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Personas quizás van a empezar a bostezar, otros pueden eructar, otros pueden tener diferentes manifestaciones. Una vez que usted es libre, tercer punto, pida la llenura del Espíritu Santo. Señor, ese vacío que se fue, esa área de mi vida donde yo quedé libre, que hoy está vacío, llénala con tu Espíritu Santo. Y cuídese en eso. Amén. Bien, punto. El origen de los demonios. ¿De dónde vienen los demonios? ¿De dónde viene Satanás? ¿Por qué existe Satanás? ¿De dónde vino? Los demonios, ¿de dónde han salido? Y quiero compartir sobre eso. ¿Cuál es el origen de Satanás? Fue creado por perfección, fue un querubín protector y ungido, lleno de sabiduría y hermosura. En Ezequiel 28:12, ¿quiere leerlo? Sí, dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Cuál es el origen de Satanás? Como decía Mariela, él fue creado perfecto en todos sus caminos. Fue un querubín protector y ungido, lleno de sabiduría y hermosura. El origen de Satanás era ese. Sí. En Isaías 14:12-17 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplará diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que transformaba los reinos? Que puso en el mundo como un desierto que asoló sus ciudades y que sus presos nunca abrió la cárcel. Bien, Satanás, antes de ser Satanás, estaba con el Señor. El Señor lo había creado. Y dice que era hermoso, era sabio. Pero le ocurrió algo. Quiso ocupar el lugar de Dios. Quiso ocupar el lugar de Dios. Y la palabra por el libro de Ezequiel, que esto me lleva y nos podemos ir a otro tema. Dice que de él mismo radiaba música. De él mismo radiaba música, esplendor. Ahora fíjense en esto. Le pongo este punto y hago un paréntesis en esto. ¿Por qué se piensan que muchas veces la música secular tiene inclinaciones a hacerte algo pecaminoso? ¿Por qué te pasa que a veces cuando escuchas una música secular y que te habla de engaño, pareciera que te tienta a hacer eso? Cuando escuchas ciertas músicas te da ganas de hacer algo que pareciera indebido. El autor de todo eso es Satanás. Porque él antes de ser Satanás radiaba música. ¿Por qué en las iglesias siempre busca interrumpir el tiempo de alabanza y adoración donde Dios se manifiesta en la iglesia? Porque él conoce muy bien lo que es la alabanza y la adoración. Él cantaba para Dios, soltaba música para Dios. Y lo dejo acá porque podríamos seguir mucho más. Bueno, la caída de Satanás fue porque decidió rebelarse contra Dios, se enalteció por causa de su hermosura, se llenó de iniquidad por causa de las contrataciones, profanó el santuario y engañó a la tercera parte de los ángeles. Como consecuencia de su pecado fue echado del cielo y su destino final será el lago de fuego y azufre. ¿Eso cuándo será? Su destino final ya está declarado, la Biblia lo habla y él lo sabe muy bien cuál va a ser su destino. ¿Cuándo será? Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, seamos levantados y cuando el Señor pelee su última batalla. Ahí él será puesto encadenado y su lugar final será ese. Hay un montón de cosas por explayar de lo que van a suceder por medio. Pero para que usted entienda, él ya sabe cuál es su destino final. Y observe esto. Él ya sabe cuál es su destino final. Pero hay algo que él dice. Yo no me voy a ir solo. La creación es lo más lindo que tú tienes. Dios, yo voy a tratar de llevarme a todos los que yo pueda. Porque solo no me voy a ir. ¿No parece que se te abren los ojos? A mí se me abren, sinceramente. Me hace estar más atento. Y aún al que le puedo hablar, hablarle. Decirle, no hagas esto porque está mal, te está llevando. Te está llevando, vas a un camino de perdición. Y nuestro Dios, que es un Dios justo, todo lo va a evaluar. Todo. El destino final de Satanás está en Apocalipsis 20, 7, 10, por si lo quieren leer. ¿Cuándo fue que cayó Satanás? La caída de Satanás transcurrió entre Génesis 1.1 y 1.2. Algo sucedió entre el primero y el segundo versículo de la Biblia. En el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Dios crea algo, lo hace perfecto. El Señor nunca ha creado algo que esté vacío, ni mucho menos desordenado. En Génesis 1.31, según los teólogos, algo grave ocurrió en la tierra que provocó que ésta quedara desordenada y vacía, y eso fue la rebelión de Satanás. Esto tómelo como referencia, ¿no? Aquellos que estudian en profundidad la Escritura y los que tienen dedicación sobre esto, ellos entienden por los estudios que fue ahí, en ese tiempo. Pero bueno, más allá de eso, si fue o no fue, a nosotros nos interesa saber quién es nuestro enemigo. Que de eso es lo que se trata este capítulo. Saber quién es tu enemigo, cómo te va a atacar, con quién trabaja. ¿Para qué? Para aún cuando él te quiera hacer frente o sus secuaces hacerte frente, saber con qué estás lidiando. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los diferentes nombres de Satanás?
Su nombre revelan el carácter, la posición y la actividad de cada una de sus facetas. Cada nombre va a revelar su faceta. Cada nombre, recuerda esto, cada nombre te va a revelar cómo él se mueve bajo ese nombre. Adversario. Es el rival de Dios y quiere establecer su propio reino. Diablo. Es la palabra griega diabolos, que significa difamador, el cual calumnia, calumniador, uno que inicia reportes maliciosos y falsos para herir a otro, el que tienta con el fin de hacer tropezar. La serpiente antigua. Antigua porque ha existido por mucho tiempo, y serpiente porque es engañoso. El gran dragón, una bestia destructiva. El maligno. Esta palabra viene del griego peneros, que significa malvado, perverso y corrupto. Este vocablo se aplica también a alguien que busca corromper a otros. El destructor. Hay dos palabras para describir destructor. En el hebreo, Abadón, Javá, y en el griego es Apolión. El mentiroso y el homicidia. Y ahí está el Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentiras. Iglesia, cuando yo practico la mentira, dejo de ser padre de aquel Dios que me salvó y paso a ser, dejo de ser hijo de aquel padre de aquel que me salvó y paso a ser hijo de Satanás, porque es el padre de mentiras. ¿Se entiende? Sé que quizás es fuerte, pero es para examinarnos, para examinar nuestro corazón. ¿Cuál es la posición del enemigo? Primeramente, el príncipe de este mundo. El que gobierna este mundo en el cual hoy nosotros estamos, él es el príncipe de este mundo. Por eso muchas veces cantamos o predicamos, Señor, venga tu reino. Necesitamos que el reino de Dios se establezca en la tierra. Porque cuando se establece en la tierra, hace retroceder el reino que está alojado acá en la tierra. Cuando viene el reino de Dios, de los cielos, viene a la tierra, hace retroceder, hace frenar el reino de Satanás. El príncipe de la potestad del aire es el gobernador de esta atmósfera y su área de operación es el aire alrededor de nosotros, llamado el segundo cielo. La Biblia dice, hay un tercer cielo. Primer cielo, el que nosotros vemos. Segundo cielo, donde opera el diablo con todos sus demonios. Y el tercer cielo celestial, donde está la nueva Jerusalén, donde está el Señor. En su segundo cielo es donde opera Satanás para influenciar la tierra. El Dios de este siglo, así se le llama también. Un sistema de filosofía que promueve una religión y una manera de vivir que exalte a la criatura y no al creador. O sea, una de sus influencias es de hacer exaltar al hombre y a la mujer y no a aquel que me creó. ¿Se comprende? El acusador, otra posición que él tiene. La palabra de Dios nos enseña que el enemigo nos acusa delante de Dios de día y de noche. Este punto está muy bueno, mira, y quiero agregar un contenido a esto. Él se le llama el acusador. Y escucha esto, cada vez que yo cometo algo incorrecto delante de Dios que de Dios le desagrada, el enemigo lo ve y presenta cartas del asunto sobre el trono de Dios. Yo hoy mentí, pequé, hice algo malo, esa causa viene y la presenta delante del trono de Dios. Y le dice, Dios, tú eres un Dios justo. ¿Es así? Sí, porque tu palabra dice que tú eres justo. Mira lo que hizo Jonathan. Hizo esto. Acá tienes testigo, acá tiene. Y cuando Él te presenta eso, dice, tú eres un Dios justo, así que déjame tocarlo, porque Él me abrió puertas. Él hizo esto y esto y esto, y Él no se arrepintió todavía.
Y como no se arrepintió, yo tengo derecho, bajo tu palabra, tengo derecho de tocarlo. Por eso es necesario abrir nuestros ojos, escuchar al Espíritu Santo. ¿Cometemos errores? Claro que los cometemos, somos seres humanos. Cometemos errores, pero automáticamente ir a la presencia de Dios. Señor, perdona lo que cometí. No abramos puertas, porque el acusador, el tuyo y el mío, va a presentar cartas en el asunto delante del trono de Dios. Y recuerda que esas cartas son legalidad que yo le di. Legalidad. Si mis ojos se van sobre cualquier persona y tengo deseos carnales sobre lo que me menciona la Biblia, él toma esas cartas en el asunto y le dice, mira, Jonathan está haciendo esto. Y tú ves y examinas su corazón, lo que hay en su corazón. Así que yo pasé a tener legalidad. Ahora yo trabajo en esa área. Por eso es importante lo que hoy hablamos, cuidarnos. Cuidarnos. Y si lo cometemos, Señor, perdona. Un arrepentimiento genuino, ayúdame. Si necesitamos liberación, acudamos, trabajamos a la liberación. Dice así, el libro de Job 1:9. Dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, aportando sobre lo que le estaba diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee. Y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Satanás presentándose delante del trono de Dios y diciéndole, déjame tocarlo. Déjame que sacarle todas las riquezas. Déjame tocar su familia. Y vamos a ver si él no te da la espalda, no te niega. A eso es lo que voy. Ese es el mensaje. Sí, si quieres seguirme. ¿Sigo? Sí. Ya terminamos, iglesia. Hay dos grandes teorías acerca del origen de los demonios. La primera teoría son ángeles caídos. En Mateo 12:24 dice, malos fariseos al oírlo decían, ¿este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios? Y en Mateo 25:41, sí. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando se comparan los dos textos, se puede concluir que si el príncipe de los demonios es el diablo, entonces los ángeles del diablo son los demonios. La segunda teoría es la raza preadámica. Otra teoría es que los demonios son espíritus de una raza anterior a la creación de Adán. Ellos fueron destruidos con la caída de Satanás, porque le siguieron. Estos son algunos de los aspectos que considera esta teoría. Los ángeles caídos fueron atacados en prisiones de oscuridad. Dios creó la tierra perfecta, habitada con seres vivientes. Lucero era el gobernador de la tierra y toda la creación. En su rebelión, estos fueron destruidos. Los espíritus desencarnados de estos seres ahora son los demonios, que un día van a ser echados al lago de fuego. Ellos buscan un cuerpo para manifestarse. Esto podría explicar la teoría de los dinosaurios y otros animales antiguos. ¿Cómo son los demonios? Antes de ir a ese punto, quiero hacer paréntesis en esto. Hay dos teorías que los teólogos dicen de dónde vienen los demonios. Quizás no nos interese mucho, o quizás no vamos a debatir de eso. Una de ellas son ángeles caídos. El enemigo, el Satanás, cuando es destituido de la presencia de Dios, no se fue solo. Se fue con una gran parte de los ángeles que estaban ahí. Y una de las teorías sostiene que esos ángeles hoy son demonios. Y la otra teoría es la teoría de la raza preadámica, que antes que existiera Adán y Eva, había seres preadámicas, por eso se llama. Y dice que esos son demonios. Pero más allá de eso, si es uno o es el otro,
Lo que hoy nos interesa es cómo ellos trabajan en nuestras vidas. Eso es lo que nos interesa. Entonces, ¿cómo son los demonios? Y esto sí es lo que nos interesa. Las siguientes son algunas descripciones de los demonios según la Biblia. Lucas 4, 33, 34. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, que tenía espíritu de demonio impuro, el cual exclamaba a gran voz. Lucas 4, 33, 34. Lucas 8, 30. Dice, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él dijo, Legión. Muchos demonios había adentro de él, sobre una persona. ¿Cómo son los demonios? Tienen personalidad. Esto significa que tienen nombres, emociones, voluntad y además pueden hablar. Son espíritus. Su condición es espiritual, maligna e inmunda. Se le nombra a partir de sus manifestaciones. Por ejemplo, en Marcos 9, 17, 25 se le llama espíritu sordo y mudo. Cuando el Señor libera a una persona que estaba poseída por ese demonio, Causan opresión en las personas. Hay diferentes niveles de control demoníacos en una persona: depresión, opresión, obsesión y posesión. Pueden poseer a una persona no creyente. Marcos 5:12 nos dice que los demonios son una fuerza sobrenatural con capacidad para provocar ciertas manifestaciones en las víctimas. La persona poseída hace y dice cosas extrañas. Habla usando su voz o una distinta, generando una personalidad diferente en ellas. ¿Se acuerdan del endemoniado de Gadareno? El cual tenía cadenas y no podía resistir de la fuerza sobrenatural que tenía. De eso habla. Los demonios suelen tener fuerza sobrenatural cuando hay un demonio alojado en una persona. ¿Cómo lidió Jesús con los demonios? Hay 5 puntos importantes en estos versos acerca de cómo Jesús trató con los demonios. Y esto es muy importante para nosotros a la hora de echar fuera demonios. Si quizás lo tenemos que echar fuera de nuestras vidas o tenés que liberar a otra persona. Marcos 1, 22, 39. Primero, Jesús trató con los demonios, no con el hombre. Segundo, Jesús expulsó el demonio del hombre, no al hombre de la sinagoga. Tercero, Jesús no se avergonzó por la interrupción, pues era parte de su ministerio. Cuarto, es razonable pensar que el hombre era miembro regular de la sinagoga, pero nadie sabía que necesitaba liberación. 5, fue una confrontación tan dramática que se difundió la fama y la autoridad de Jesús por todas las ciudades. En estos puntos me detengo en lo siguiente. El punto número 1 dice, Jesús trató con el demonio, no con el hombre. Cuando usted tenga que echar fuera un demonio de una persona, el problema no es la persona, sino lo que tiene adentro. Es eso lo que hay que tratar. Si usted tiene que practicar liberación sobre usted mismo, tiene que entender que el problema no pasa por usted, pasa por lo que le está operando dentro suyo. Jesús expulsó el demonio del hombre, pero no al hombre de la sinagoga. En otras palabras, si hoy viene una persona endemoniada, ese demonio lo vamos a expulsar de este lugar, pero ese hombre o esa mujer no. Hay que restaurarla, hay que animarla, tiene que aceptar al Señor en su corazón, tiene que crecer en el camino del Señor, como usted crece. ¿Se entiende? Bien, ¿cuáles son los niveles de guerra espiritual? Y estos son 3 niveles de guerra espiritual muy importantes para poder comprender. Cuando nosotros peleamos. El primero, el nivel personal. Este consiste en echar fuera demonios de individuos solamente. No se puede hacer guerra espiritual efectiva contra principados y potestades en los aires si primero no echamos fuera los demonios de las personas aquí en la tierra. Ese punto es muy importante. Y como yo le decía anteriormente, primeramente necesito examinar mi corazón. Si hay áreas de mi vida donde hay demonios que me están operando, que están influenciando mi vida. Si es así, yo primeramente necesito liberación y echar fuera los demonios que están tomando posesión de mi vida. Echarlos fuera. ¿Para qué? Para luego poder ayudar a los demás. Y usted va a tener el discernimiento de poder ver con claridad qué es lo que está operando en las otras personas, qué es lo que opera en los otros corazones. ¿Se comprende? Entonces, ese es un nivel de guerra. Los demonios que trabajan en las personas. El segundo, el nivel territorial o estratégico.
Es una batalla en contra de espíritus territoriales. Estos son espíritus autorizados por el hombre mismo con sus acciones, dándole paso al enemigo, para gobernar sobre ciertas áreas geopolíticas y geográficas, por ejemplo, naciones, grupos étnicos, iglesias y familias. Este punto me encanta y me desafía. Y ya con esto terminamos. El nivel territorio y estratégico. ¿Saben que hay demonios que son territoriales? Hay demonios que no van a trabajar en una persona, pero van a trabajar en un barrio. Van a trabajar en una casa. Y todo producto del hombre. Miren, hace un tiempo atrás, cerca de mi casa, había 2 templos Umbanda. Y todos los fines de semana me dejaban una ofrenda en la esquina de mi casa. Yo pensaba que era para una persona. Cuando empecé a interiorizarme en esto, no. Eran para los demonios territoriales de mi barrio. Alimentaban los demonios territoriales de mi barrio. Un día a la madrugada salí, me paré en la esquina, empecé a orar y a reprender y a echar fuera y a atar todo demonio territorial de mi barrio. Y mi barrio comenzó a cambiar. De un barrio de oscuridad pasó a ser un barrio a empezar a alumbrar, a tener cuidado, empezaron a ocuparse del barrio y no dejaron más ofrenda ahí. Entonces, ¿cómo está hoy tu barrio? Tú eres una persona de reino. Demonios territoriales. Porque a veces hay que orar una casa, hay que echar fuera los demonios. Quizás alguien fue a alquilar demonios territoriales que alojan, son alojados en una casa. Eso es otro nivel de guerra. Y el tercer punto, si me lo permite la señorita, el nivel filosófico. Es una batalla en contra de espíritus de falsa ideología y filosofías que dividen e impiden el crecimiento de la iglesia de Cristo. El propósito de la guerra espiritual en estos 3 niveles. Y el nivel filosofía es amor a la sabiduría. Fíjense en que hay una guerra que es el nivel a la filosofía, el amor hacia la filosofía. ¿El amor hacia qué? Hacia la sabiduría humana. Y la sabiduría humana descarta y desplaza todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, usted y yo necesitamos buscar la sabiduría del cielo, del reino. En las facultades se enseña esta clase de sabiduría. La filosofía humana, donde no existe Dios, donde ponen a la mente de las personas que Dios no existe, que todo fue dado, toda la creación existe por coincidencia, por fenómenos que fueron ocurriendo. Contra eso hay un nivel de guerra espiritual, como lo leía. Es una batalla en contra de espíritus de falsa ideología, de falsas enseñanzas, que lo único que hacen es dar falsa enseñanza a las personas y falsas creencias, cuando nuestro Dios es un Dios poderoso. Por eso, busquemos la sabiduría del cielo. Busquemos, esa es la sabiduría que necesitamos buscar, la que necesitamos. Y dice, para terminar completo con esto, dice, el propósito de la guerra espiritual en estos 3 niveles es liberar a la persona para que cumpla el propósito de Dios efectivamente. Punto número 1. Y punto número 2, liberar a las personas para que sirvan a Dios en plenitud. Iglesia, estas son herramientas que tú tienes que tomar para ser libre, para cumplir plenamente y completamente el propósito que Dios tiene con tu vida. Con eso terminamos. Dice, tenemos que entender que podemos cambiar las cosas aquí en la tierra si cambiamos las cosas en los aires, a través de la intercesión y la guerra espiritual. Iglesia, yo deseo que Dios pueda abrirte los ojos espirituales, que pueda darte discernimiento, que pueda darte la sabiduría del reino, que pueda darte aún la conexión divina con el Espíritu Santo para que puedas ver más allá. Eso es lo que deseo. ¿Qué les parece si oramos para terminar este tiempo? Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por estas enseñanzas, Señor, que hoy nos has traído nuevamente. Señor, para enseñarnos aún cómo trabaja el enemigo, cómo trabaja con sus demonios, cómo opera, Señor, a través de las personas. Hoy en el nombre poderoso de Jesús pido por mis hermanos, Señor, que tú puedas dar sabiduría
entendimiento, discernimiento del Espíritu para poder ver si dentro nuestro hay puertas, Señor, que hemos abierto para que haya demonios que están operando en nuestras vidas. Señor, si es así, hoy comenzamos a renunciar, comenzamos a cortar de nuestra vida la ira, el celo, la contienda, el enojo, Señor, la envidia, todo aquello que no proviene de ti, obras muertas, obras de la carne, donde abrimos puertas para influencias demoníacas. Hoy en el nombre de Jesús las echamos fuera, las cortamos, Señor, y declaramos libertad en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor, que podamos traer libertad. Señor, toda influencia demoníaca sale de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Señor, y declaramos tu presencia sobre nosotros, declaramos liberación sobre nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo, mi amigo, puedas revelar a tu pueblo, aquellos que están escuchando este audio, le puedas revelar cuáles son las áreas, cuáles son las puertas que abrimos en nuestras vidas, Señor, y le dimos lugar, Señor, para poder cortarlas, para poder cerrarlas, para poder arrepentirnos, pero también para poder ser libres, Señor, de toda atadura. Señor, y yo declaro libertad en esta hora. Papá, te damos gracias, te bendecimos, honramos tu nombre, Señor, y lo ponemos en alto.